Voy a comenzar preparando el fondo con una brocha bastante gordita que sea suave, agua y pintura acrílica. Primero vamos a humedecer el lienzo para que la pintura fluya perfectamente y además tarde en secar. Necesito que para hacer el fondo la pintura tarde bastante en secarse, ya que de esta primera base que estoy haciendo quiero sacar una textura interesante. Primero he colocado un marrón un poco oscuro y después un color crema. Voy mezclando los dos colores de forma un poco loca y después con un papel absorbente voy dando golpecitos sobre la pintura. Como la pintura está húmeda con el agua, nos va a resultar muy sencillo dejar una textura como estáis viendo, que no sea uniforme. Antes de que se seque voy a poner blanco directamente con una espátula y lo voy a ir repartiendo de forma irregular. La pintura, al darla con espátula, hay trozos que hay demasiada cantidad de pintura y otros que hay menos cantidad de pintura. Sumando eso a que el fondo está húmedo, nos va a ayudar ahora con la brocha gordita a ir dando golpecitos para que se integre el blanco con el color que hemos puesto en el fondo y así conseguir más manchas, porque quiero que el fondo sea un poco irregular. Como he mezclado el color del fondo con el blanco y todo está húmedo, veis que el blanco va perdiendo intensidad y se van haciendo unos colores como caramelo muy suavecitos. Necesito ponerle en algunas zonas más blanco, así que vuelvo a poner otra vez con la espátula blanco sobre lo que ya había preparado y vuelvo a hacer la misma operación. En este segundo paso el blanco va a estar más presente, va a ser más blanco todavía porque ya lo que hay abajo se está empezando a secar y con eso consigo pues que el blanco luzca mucho más claro. Cuando ya tengo el fondo a mi gusto, espero a que se seque. Ahora está totalmente seco y voy a utilizar un lápiz de color para señalar dónde voy a poner las flores. Si tenemos más experiencia no hace falta que hagamos este paso, pero si no tenemos demasiada experiencia o queremos estar seguros de lo que hacemos, podemos dibujar, hacer un pequeño boceto de dónde vamos a colocar cada una de las flores. Yo quiero poner 3 flores que sean grandes y voy a darles un poco de movimiento a la flor. No todas quiero que sean planas. La primera que estoy haciendo tiene los pétalos de abajo, los que estoy dibujando ahora, un poco sobre el centro de la flor. Siempre que dibujemos una flor, primero marcamos dónde está el centro. Todos los pétalos van a ir desde el centro hacia afuera, da igual que la flor esté abierta o esté cerrada, siempre todas las pinceladas tienen que ir en dirección a la parte central de la flor. Ahora que ya tengo claro dónde van a estar colocadas las flores, voy a empezar a pintar. Os recomiendo que utilicéis para una flor, por ejemplo, 3 colores dentro de la misma gama, uno oscuro, uno medio y uno claro. Un poco de blanco para dar luz. Voy a utilizar estos pinceles, que son pinceles oblicuos, los he comprado en Temu y me han salido súper bien de precio. Lo primero que tenemos que hacer es humedecer un poquito el pincel. Podemos empezar con los colores claros o podemos empezar con los colores oscuros, dependiendo de lo que queramos lograr. Pero ahora el primer paso y más importante es empezar a dar color al dibujo que ya previamente había hecho, rellenando todos los espacios de cada uno de los pétalos. Como el pincel está húmedo, voy a jugar con el claro y oscuro. Siempre vamos a ir limpiando el pincel con algún papel absorbente cuando veamos que tenemos demasiada cantidad de pintura en el pincel. Fijaros en este pétalo, he comenzado por el claro en la punta y ahora le añado el oscuro en la parte central. Este pétalo que estoy pintando ahora está debajo del anterior, por eso esa zona va más oscura y ahora limpio el pincel y le voy a dar un poco de luz en la parte superior. El pétalo que está debajo lógicamente está recibiendo menos luz, así hay que darle más oscuridad, pero en la parte superior
la luz le está dando de otra manera, así que le doy un poquito de claridad. Recordar que estamos pintando húmedo sobre húmedo, el acrílico se seca muy rápido y la forma de poder controlarlo es utilizando agua, no en exceso, porque si ponemos demasiada cantidad de pintura los colores se van a hacer muy transparentes y no nos va a resultar fácil poderlo conseguir. Así que el pincel húmedo, pero no con demasiada agua. Al hacer este tercer pétalo hago lo mismo, está debajo del pétalo central y en la parte central, o sea, lo que toca con la parte del centro de la flor tiene más oscuridad, así que primero le doy con el color oscuro, voy quitando el exceso de pintura sin lavar el pincel con agua y ahora le doy un poco de luz en la parte superior. Como la pintura está húmeda, una vez he depositado los colores, voy mezclándolos hasta conseguir que se difuminen. Tenemos que pensar que este primer paso, este primer proceso, lo que estamos intentando es situar las luces, las sombras, la oscuridad, para después poder ir corrigiendo y hacer que nuestra flor quede mucho más bonita, pero es importante que ya desde el principio vayamos situando dónde está la luz, dónde está la sombra, para que después el trabajo sea más sencillo y además de esta forma pintamos la flor de manera más rápida. Voy a continuar haciendo lo mismo sobre lo que ya he pintado. Yo observo la flor y veo que aquí me falta un poquito más de luz, pues le añado un poquito más de luz. Y también es el momento de corregir la parte exterior, la forma del pétalo. Si es necesario, vamos dando toques hasta lograr la forma deseada. Cuando hemos comenzado a pintar, hemos trabajado húmedo sobre húmedo, hemos mezclado el color oscuro con el color claro y el color en general tiende a desvanecerse. Así que vamos a resaltar un poquito más algunas zonas. Donde está la oscuridad, le pongo más cantidad de pintura y donde está la luz, un poquito más de luz. En este momento el pincel ya no está húmedo, estoy utilizando el pincel bastante seco para dejar la pintura sobre lo que ya había pintado sin que se mezclen los colores. O sea, ahora es cuestión de insistir sobre lo que ya había pintado para conseguir pues que resalte muchísimo más la luz y las zonas oscuras queden más oscuras. Voy a comenzar por la parte de abajo de la flor haciendo exactamente el mismo proceso. En esta flor he decidido poner un pétalo que está tapando un poco la parte central de la flor y lo primero que hago es marcar la línea donde va a estar ese pétalo. En este pétalo la parte superior del pétalo es más clarita y la parte de abajo es más oscura porque le da menos luz. Primero he depositado el color blanco y lo difumino hacia abajo utilizando poca cantidad de pintura. Justo aquí, donde estoy pintando ahora, ahí va más oscuridad. Y ahora estoy utilizando el pincel que prácticamente no está húmedo. Estoy poniendo muy poca cantidad de pintura en el pincel, deposito desde donde quiero que salga y a partir de ahí la arrastro.
Le doy oscuridad en la parte central de la flor, porque como veis estaba un poco clarita y eso ha sido debido a que hemos utilizado agua. Por eso os digo que no hay que poner demasiada agua en la mezcla de la pintura acrílica y las zonas oscuras se han desvanecido un poquito. Pongo un poco de pintura y fijaros que desde el centro arrastro hacia arriba para hacer que la pintura quede diferente. Antes he intentado hacer un difuminado y ahora lo que estoy haciendo es más bien una mancha con poca cantidad de pintura y arrastrando la pintura hasta el punto donde yo necesito. Esto puede pasar una cosa que suele pasar, que al poner la pintura oscura y al arrastrarla, el difuminado se ha perdido un poquito. Por eso vamos a tener que repetir la misma operación. O sea, ahora estoy haciendo que el oscuro tenga más presencia para que la flor tenga más profundidad, pero voy a tener que darle un poquito de claridad en la parte de arriba e intentar difuminarlo con lo que había puesto en la parte central de la flor. He utilizado un poquito de naranja en la mezcla para darle cierta tonalidad un poco diferente y que nuestra flor tenga más riqueza visual. Y estoy haciendo lo mismo, deposito la pintura arriba y luego arrastro hacia la parte central hasta que consigo que se difumine un poquito con el oscuro que había utilizado antes. Ya voy logrando que se vayan diferenciando los pétalos, la zona de luz, la zona de oscuridad, y ahora me voy a centrar un poquito en este pétalo que está como doblado. El contorno superior de este pétalo es más clarito. Esto nos va a ayudar, ese contraste que hay entre la zona oscura del centro de la flor y la parte superior de este pétalo que está doblado, el hecho de darle luz ahí nos va a ayudar a darle más profundidad a la flor. He estado observando la flor y veo que por el lado derecho no me acaba de convencer, así que lo que hago es corregir la forma de la flor. Antes de seguir adelante, cuando estamos pintando una flor vamos a observarla un poquito y vamos a estudiarla, a ver qué nos parece. Yo me he dado cuenta que en el lado derecho pues la flor está un poco como coja, así que le añado un par de pétalos haciendo el mismo proceso, oscuro, claro, dándole luz, dándole sombra, hasta conseguir el efecto deseado. También me he dado cuenta que abajo, en la parte de abajo de la flor, le falta un poco de volumen, así que hago lo mismo. Estoy depositando la pintura ahora mismo en bastante cantidad y haciendo una pincelada que apoyo el pincel y arrastro, apoyo y arrastro, siempre hacia la parte central sin llegar a la zona más oscura. A medida que vamos pintando nuestra flor, nos vamos dando cuenta que los colores tienen que estar más diferenciados uno de otro. Las zonas más claras tienen que ir más claras y las más oscuras, más oscuras. El hecho de conseguir ese contraste le va a dar mucha más viveza a la flor. Y ahora estoy utilizando muy poca cantidad de pintura, solamente estoy mojando la parte exterior del pétalo con pintura y sin agua, apoyo el pincel donde quiero que esté la luz y arrastro. Voy arrastrando y el pincel por sí mismo va perdiendo la cantidad de pintura que tiene y vamos haciendo que quede un difuminado casi de forma natural. Para diferenciar aún más las partes más oscuras he añadido a mi paleta de color un poco de negro. Ese negro lo voy a mezclar con el color burdeos que he puesto, el más oscuro, y voy a ir depositando un poco de oscuridad en las zonas que más me interesan, por ejemplo en la parte central de la flor. Poco a poco vais a ver cómo se van a ir diferenciando las zonas más oscuras de las claras. Si siguiera insistiendo con el mismo color burdeos no conseguiría darle demasiada profundidad. Por eso he decidido añadir un poquito de negro a la mezcla.
Este pétalo que está doblado necesita oscuridad abajo y necesita oscuridad justamente debajo del pliegue. Si hace falta utilizamos el dedo para conseguir el difuminado y no manchar todo lo que habíamos pintado hasta ahora, porque a veces solamente poniendo el pincel, si nos equivocamos un poquito y le ponemos demasiada cantidad de pintura donde estamos descargando el pincel, podemos estropear lo que hemos pintado hasta ahora. Así que depositando con el pincel la pintura y ayudándonos con el dedo, podemos lograr hacer un difuminado sobre lo que ya teníamos pintado. He cambiado de pincel y he elegido un pincel redondo de punta fina para ir un poco más al detalle. Justo en los contornos de los pétalos, ahí voy a fijarme muy bien en las zonas que tengo oscuras, las zonas que tengo claras, y voy a ir haciendo que los pétalos tengan más vida. El truco para conseguir hacer líneas rectas o líneas más finas, que muchas veces me lo preguntáis en los comentarios, es hacer que el pincel esté húmedo. Llenar el pincel de pintura y una vez lo tenemos lleno de pintura, hacer un movimiento circular sobre la paleta para que nos quede la pintura justo en la punta del pincel y que el pincel no pierda su forma. De esa manera vamos a lograr, por ejemplo, hacer los pistilos de la parte central de la flor. Hago unos cuantos y fijaros que cada uno tiene su propio movimiento, respetando la misma forma que tiene la flor. Empezamos por la parte central y vamos abriéndonos como en abanico. Voy a mezclar el color más claro con un poco de naranja para darle un poco de luz. Y voy a darle los detalles de los pistilos, haciendo una pincelada solamente de un toque. Cuando ya los tengo pintados, en el mismo pincel y sin limpiar, voy a utilizar un poquito de blanco. Y en cada uno de ellos, los que he pintado, le doy un punto de blanco en la parte superior, dejando que se perciba el color anaranjado que he puesto en la parte de abajo. Y ahora sí que limpio el pincel y lo dejo húmedo. En este pincel húmedo voy a utilizar el color burdeos. Quiero una pintura que sea casi transparente. Voy a pintar desde la parte central hacia arriba. Voy a conseguir que las líneas tan claritas que he hecho se hagan semitraslúcidas con ese color burdeos y le va a dar ese efecto de oscuridad desde la parte central hasta arriba. Y ahora con el pincel, con pintura blanca, un poco de agua, pero que el pincel esté un poco sucio de ese color rosa clarito, voy a darle a perfilar el pétalo que está doblado. Me va a ayudar el hecho de que la pintura blanca no esté totalmente blanca, o sea que no esté como cuando sale del bote, sino que esté semitraslúcida, un poco manchadito, no demasiado, con el color rosa, y así voy dándole forma al pétalo, que como veis este pétalo que está doblado forma parte del pétalo que viene del lado izquierdo. Entonces le vamos a dar ahí un punto súper especial a la flor. Ya tengo esa flor acabada y ahora voy a hacer el mismo proceso con las otras dos flores. En la otra flor he comenzado con el color claro y luego le he ido dando oscuridad. En esta voy a hacer lo contrario, voy a empezar con la oscuridad y luego le voy a ir dando un poco de luz, porque esta flor está debajo de la otra.
tiene menos luz. Entonces he decidido primero comenzar con el oscuro, hacer la forma de la flor, y una vez tengo dibujada la forma o pintada la forma exterior de toda la flor, voy a ir utilizando los colores más claros para darle luz. Os recuerdo que en este primer proceso de pintar lo que va a ser la forma total de la flor vamos a utilizar el pincel húmedo. Fijaros que voy buscando un poquito de agua siempre, porque así ahora, al darle la luz, a darle los colores más claros, voy consiguiendo que los colores se difuminen y se integren uno con otro. Pero al haberle puesto agua, es lo que pasa con el acrílico, se hace un poco más transparente. Así que una vez hemos hecho el primer proceso de cómo va pintada la flor, vamos a ir utilizando la pintura con menos cantidad de agua. Fijaros que he oscurecido la parte central y ahora estoy poniendo las zonas más claras desde la punta del pétalo hacia el centro. Esta flor, como estáis viendo que está escondida debajo de la otra, por eso he decidido comenzar por los colores oscuros. En la parte central he mezclado el negro con un poco de burdeos, más burdeos que negro, porque no queremos que se vea un negro súper presente, súper intenso. Una vez he puesto ese color en la parte central y el resto lo he pintado con burdeos, en alguna zona un poquito de negro, paso al color intermedio en las zonas centrales del pétalo, y en los puntos exteriores del pétalo lo que hago es, con el pincel poco cargado de pintura desde la parte exterior hacia el centro, poniendo el color más claro. Ahora vuelvo a hacer el mismo proceso de antes en el centro de la flor, pintando los pistilos con un blanco un poco roto, que no sea blanco puro, el blanco con el pincel húmedo para que las líneas podamos controlar el trazo y sean de un solo trazo, porque si solamente utilizamos la pintura es como que a medio camino se nos corta el trazo. Entonces, para que se deslice bien, el pincel tiene que estar húmedo. Y para oscurecer la parte central hago lo mismo que antes, le pongo un poco de burdeos en el pincel con bastante cantidad de agua y oscurezco esta zona. Y ahora voy a hacer la tercera flor haciendo el mismo proceso.
Utilizando el pincel oblicuo, mezclando negro y un poco de burdeos, hago los tallos de las flores. Y utilizando el mismo pincel de lado, voy a hacer estos pequeños capullitos de flor para darle un poco de profundidad a la pintura. Una vez tengo los capullitos pintados, voy a utilizar un pincel fino y redondo para hacer el tallo utilizando la mezcla de negro y burdeos, y siempre que queremos hacer líneas finitas, el pincel que esté húmedo, porque así los trazos nos salen todos continuos. Hacemos unas pequeñas hojitas que van desde el tallo por encima o sobre los capullitos de flor, y esto se hace apoyando el pincel punta y a la vez que arrastro, presiono y luego levanto para volver a terminar en punta, y siempre con el pincel húmedo. Ahora que están las flores hechas, voy a darle un poco de oscuridad justo debajo de las flores para que las flores salgan más hacia afuera. Voy a utilizar bastante cantidad de agua y un marrón chocolate flojito, no es demasiado oscuro. Es importante antes mojar el lienzo. Si no mojamos el lienzo con agua, cuando coloquemos la pintura sobre el lienzo nos va a quedar que luego no va a haber forma de difuminarla. Así que primero mojamos el lienzo y después, con la pintura bastante rebajada en agua, vamos a ir colocándola con mucho cuidado de no dar donde están las flores. Como la pintura está muy rebajada con agua, el fondo está mojado, la pintura no se seca rápidamente. Así que ahora con el difusor de agua le voy a poner agua, pongo el cuadro de forma vertical y ayudo con el pincel para que la mancha vaya por donde yo quiero. Voy arrastrando y después con un papel absorbente voy a ir quitando el exceso para que me sigan quedando manchas en el fondo, que no quede totalmente uniforme. Una vez hecho eso, también le voy a dar algunas manchas, por ejemplo, en la parte superior. Cuando le doy la mancha aquí, voy a voltear el cuadro hacia el lado contrario para que el agua no se deslice sobre las flores. Y antes de que se seque voy retirando el exceso. Voy a hacer lo mismo a la derecha, a la izquierda, en algunas zonas del cuadro. Al burdeos le he puesto bastante cantidad de agua. Para hacer esto hay que poner mucha agua en la pintura. Voy a tapar con algo que proteja las flores y voy a hacer un salpicado.
utilizando el burdeos porque es uno de los colores, el color más fuerte que tienen las flores, y voy poniendo diferentes cosas para que en este caso no se me manchen las flores. Hay veces que hago otros cuadros que sí quiero que haya manchas sobre la flor, pero en este caso no lo quiero hacer. Esto va a ir a gusto de cada uno. El hecho de ponerle estas pequeñas motitas con los colores que tienen las flores le da como mucha profundidad y mucha personalidad. Si tú prefieres dejarlo más limpio, no lo hagas. Esto es una cosa que hago yo prácticamente en todos mis cuadros porque me encanta el resultado. He decidido que antes de que la pintura se seque del todo le voy a poner un poco de agua. Esto es como darle un poco de espontaneidad al cuadro, y aunque parezca que está hecho a lo loco, hay que hacerlo con mucho cuidado para que cada mancha, cada golpe de pintura tenga sentido. Si vemos que las manchas están sobre las flores, antes de que se seque lo vamos retirando con un poquito de papel absorbente. Antes, cuando puse el marrón, le di profundidad, pero quiero que el tono sea un poco más burdeos, así que una vez se ha secado ese marrón que había puesto, vuelvo a hacer más o menos la misma operación, poniendo manchas con la pintura rebajada con agua, con el burdeo sobre esa zona justo por la parte de abajo de las flores, para darle un poquito más de profundidad. Ya que tengo la pintura en un punto ideal, que está rebajada con agua y está semi-transparente, voy a utilizarla para hacer unas cuantas hojas, buscando a ver en qué zonas me hace falta ponerlas. Voy a ponerlas en la parte de abajo y también un poco en los contornos de las flores, utilizando pues el burdeos en principio, aunque luego lo voy a desdibujar todo con un poquito del color más claro. En fin, voy jugando con los colores para rellenar algunos espacios, algunos huecos, y que en general la pintura resulte mucho más interesante. Todos estos últimos pétalos o manchas que he hecho los voy a unir utilizando un pincel muy fino, un pincel de filetear de 3 ceros, utilizando la mezcla del burdeos, el negro, y siempre con el pincel bastante cargado de agua para que se deslice fácilmente y el trazo no salga de una vez. Y le voy a dar algunos toques en blanco, como que es polen que está sobre los pistilos, algunos toquecitos, porque le va a dar todavía mucho más profundidad a la flor. Al final el resultado es un cuadro muy bonito, muy vistoso, espontáneo, pero a la vez como muy controlado. Queda muy bien. Poneros a practicar y seguro que vais a conseguir hacer cosas tan bonitas como esta. Yo por mi parte solo me queda deciros una cosa: un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.